Sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Bueno amigos de Sabios, Expertos y Genios, seguimos en el segmento Transformando Capacidades con Ángela Marzo. Darle nuevamente pues la formal bienvenida a Ángela y por supuesto a su invitado, quien estarán compartiendo hoy información que usted no puede perderse, Ángela. Totalmente. Es impresionante este contenido y el tema que vamos a tratar el día de hoy apasiona. Apasiona y además es muy oportuno para lo que estamos viviendo y con información contundente. Así es, vamos a invitar a Juan Carlos. Juan Carlos Santana, JC. JC, que pues nos comparta un poquito su pantalla y que nos salude a toda la audiencia de Sabios, Expertos y Genios. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Encantado de poder estar aquí con ustedes, muy contento de que Ángela me haya invitado a participar en esta entrevista y pues contento de conmemorar con ustedes este día tan importante, el Día Internacional de la Ciudadanía Digital, y esperando que podamos tener un buen programa. Así es. Cuéntanos un poco, Juan Carlos, ¿cómo llegas? ¿Realmente estas son habilidades que hoy en día se están requiriendo a nivel mundial y pues todas las empresas necesitan de alguna manera apoyo para transformarse de manera digital a nivel de procesos y cultura? ¿Cómo te decidiste tú por esta especialidad? Pues mira, yo en realidad soy ingeniero en sistemas, entonces empecé mi carrera desarrollando como todos, pero poco a poco me di cuenta que lo que realmente me apasionaba era poder trabajar con la gente directamente, o sea, estar ayudándolos a ellos a que pudieran alcanzar sus objetivos, desarrollando sus habilidades, ayudándolos a tener esta mejor comunicación con los clientes, ayudando también mucho más a los clientes a entender cuáles eran los retos que tenían que resolver, cómo los iban a resolver, cuál es ese camino que muchas veces los clientes no saben cuál es ese camino que tienen que recorrer para alcanzar o iniciar su transformación digital. Y ahí fue cuando yo dije, eso es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona. Y fui teniendo una carrera que empezó como desarrollador, después empecé a trabajar con los equipos como líder de proyecto, poco a poco me metí más a operaciones y hasta ahora que estoy ya haciendo más consultoría y estrategia de transformación digital. Creo que es algo que todos ya en las organizaciones debemos conocer, estas habilidades, estos skills que hay que desarrollar porque ya no podemos salirnos del mundo digital. La forma en la que antes trabajábamos, colaborábamos con nuestros compañeros de trabajo, incluso con nuestros clientes, pues ha cambiado totalmente y ahora tenemos que hacerlo de otra forma, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos de alguna manera orientar? ¿Qué es lo que ha estado pasando ahora mismo en las empresas? ¿Cómo tú, en tu experiencia, lo has vivido, todo este proceso? Pues mira, creo que es un proceso difícil de adaptación. Cuando nosotros hablamos muchas veces de transformación digital, siempre pensamos en tecnología. Entonces, sí es cierto que la tecnología es algo muy importante en la transformación digital porque es lo que nos va a dar la capacidad de escalar y de poder hacer más cosas también. Pero por el otro lado, el verdadero reto a mí me parece que es cultural. O sea, cuando nosotros llegamos con nuestros colaboradores y les decimos, hay que trabajar de una forma diferente a la que has venido trabajando durante todos estos años, pues el impacto es brutal, ¿no? Además que he estado haciendo las cosas así y han estado funcionando, han estado trabajando bien, pero hoy tenemos otras amenazas que nos están afectando. Entonces, yo creo que la forma de orientarnos es primero entender cuáles son los objetivos que quiero alcanzar con mi transformación digital, entender qué herramientas tengo que desarrollar, pero también qué herramientas tengo que compartir con mis compañeros para poder
ayudarles un poquito, para facilitarles, incluirlos en todo este tema de transformación y también escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son los miedos que tiene para poder afrontar la transformación. Claro, porque muchas veces es resistencia al cambio porque realmente es una actitud y no lo quieren hacer, pero otras es realmente desconocimiento, que no ven el camino, pues no lo tienen claro y no cuentan con las herramientas, tanto a nivel técnico como de formación. Entonces, muchas veces se nos genera como esta brecha a nivel de las organizaciones, pero también ese miedo del que hablas a nivel individual. Claro, porque siempre existe como este tema de la amenaza digital, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando mis procesos estén completamente digitalizados, cuando estemos utilizando nuevas herramientas, cuando sustituyamos algunas actividades que normalmente hacían las personas por algún sistema, por algún tema digital? Pues entonces, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Yo qué voy a hacer? Pero no se trata de eso. Para mí, ese tema de la innovación, ese tema de la digitalización, es más algo que nos va a ayudar a dejar de hacer ese trabajo que no está aportando valor a la compañía, para que entonces yo reestructure la forma en la, o más bien reestructure mi perfil organizacional para que me enfoque en lo que realmente es importante. No quiere decir que voy a dejar de tener a todas estas personas trabajando conmigo. Lo que quiere decir es que hay que reinventar todos estos puestos para que ellos puedan enfocarse en otras cosas donde haya mayor aportación de valor y no en cosas que ahora cualquier sistema puede hacer mucho más eficiente que nosotros. Totalmente. Cuando hablábamos, tú me estuviste comentando que a nivel ya hay diferentes actores. Hay actores tanto dentro de la organización, pero a nivel país, los diferentes organismos y las empresas, pero también el gobierno. Y estuvimos hablando por ejemplo, me comentabas el caso de Estonia. Me pareció sumamente interesante el concepto de ciudadanía digital que me estuviste compartiendo y cómo Estonia ha logrado de alguna manera eficientizar todos sus procesos para cómo se le está de alguna manera llamando ciudadano digital a la persona que puede desde que nace contar con toda su información en un sistema. Me gustaría que me comentaras un poquito. Sí, mira, justo tiene que ver con la invitación que me hiciste cuando llegas conmigo y me dices, oye, va a ser el Día Internacional de la Ciudadanía Digital. Entonces, y desde mi cancha, desde la transformación digital, pienso, bueno, ¿yo qué entiendo por ciudadano digital? Claro. Y desde mi conocimiento, lo primero que se me viene a la mente es Estonia, ¿no? Que es la ciudad más digital de todo el mundo, o Finlandia, que está empezando a utilizar todos los conceptos que Estonia ya desarrolló, toda su experiencia, y que de alguna manera se volvieron aliados para hacer una ciudad muchísimo más digital que cualquier otra en el mundo. Pero cuando hablamos de eso, parece que Estonia llevó toda su transformación hacia la ciudadanía digital partiendo de digitalizar su gobierno, ¿no? Que todos esos procesos, todas estas instituciones, todas estas herramientas que a final de cuentas nosotros como ciudadanos siempre recurrimos, pues que se digitalizaran y que estuvieran en sistemas que permitieran acelerar la comunicación, los trámites, la seguridad también, pero todo a partir de cómo está funcionando el gobierno. En Estonia te ponía el ejemplo, Angie, de cómo desde que tú naces, hay sistemas que están ya interconectados que dicen, bueno, acaba de nacer una persona, necesitamos generarle un nuevo ID, necesitamos ingresarlo a nuestra base de datos, y eso pareciera ser muy fácil, ¿no? Bueno, ya nací, ya tengo mi ID y ahora ya soy un ciudadano digital, pero es mucho más complejo de eso, porque al final el que todos los sistemas estén interconectados y que tengamos o que lo identifiquemos desde su nacimiento, nos permite también poder planificar cuáles son los recursos educativos que tenemos que generar en el futuro para atender la necesidad de esta persona que acaba de nacer, cuáles son las necesidades de salud, qué hospitales hay que desarrollar, cuántos empleos nuevos hay que generar. Todo esto que al final de cuentas nos hace parte de ser ciudadanos,
pero que lo estoy planificando a futuro. No estoy esperando a que alguien llegue conmigo como pasa en muchos países, al menos acá en México, donde tú quieres hacer un trámite y tienes que ir con tu folder lleno de documentos para poder realizar ese trámite, ¿no? Y Claro. muchas veces hasta se me hace muy chistoso porque tienes que comprobar que realmente estás vivo, ¿no? Es como Sí. yo soy esta persona y mira, de verdad, te lo juro que estoy vivo y que yo soy aquí. Eso pasa, por ejemplo, con nuestro sistema de pensiones, que está cambiando, pero que todavía hace algunos años así sucedía. Y me parece súper interesante porque viendo ese caso de Estonia, Ajá. precisamente tienen toda la información desde que la persona nace, pero impresionante el nivel educativo y también toda la información de salud, de cuáles médicos ha visto, qué tipo de enfermedades, o sea que te genera una data riquísima para poder de alguna manera tomar decisiones. Exacto. Realmente llegar ahí. Nosotros, por ejemplo, en República Dominicana, desde hace unos años, el gobierno ha estado trabajando en iniciativas como lo es República Digital y Ujú. se han estado organizando y agilizando procesos, pero no de una manera tan integral, sino de una manera aislada. Por ejemplo, anteriormente, para sacar tu pasaporte, tu cédula, que es tu documento de identificación personal aquí en República Dominicana, tenías que ir de manera presencial, como tú dices, llevar el folder de papeles para demostrar que eres tú, que tiene que ver también con un tema de confianza. Y pues ahora se hace de manera más ágil. Sin embargo, no se ha logrado y no sé si existe de alguna manera el conocimiento para poder lograr llegar a una digitalización, a contar con todo un proceso integral que interconecta todas las áreas en las que se desenvuelve la ciudadanía. Totalmente. Y justo eso también es como lo que yo me preguntaba, porque a ver, sabemos que un ciudadano, o al menos lo que yo entiendo como un ciudadano común, es alguien que puede interactuar con su sociedad, dentro de su vida, más bien, puede participar en todos los elementos de la sociedad, en todos los elementos políticos, económicos, laborales, y lo que me pregunto es, pero ¿cuáles son entonces las necesidades que tiene un ciudadano digital? Y parecieran ser exactamente las mismas que tiene un ciudadano común, solo que llevadas a Internet. O sea, igual necesitamos seguridad, igual necesitamos educación, igual necesitamos salud, necesitamos inclusión laboral, acceso, o sea, pero todo eso son retos que están presentes en nuestra vida cotidiana, pero que el reto se vuelve un poco más grande o diferente al momento en el que lo llevamos a Internet. Y justo me encanta porque también este nuevo estándar que me compartiste de la ciudadanía digital que está promoviendo DQ, pues parece que empieza como a darle forma a este concepto de ciudadanía digital y de lo que debería ser, al menos en grandes rasgos, ¿no? Claro, porque fíjate que precisamente que es lo que estamos celebrando hoy. Este es el segundo año consecutivo que se celebra el Día Internacional de la Ciudadanía Digital, desde que se formó este tanque de pensamiento internacional con la doctora Jun Jun Park y un conjunto de 8 competencias digitales que en cada sábado estamos de alguna manera llevando a nuestra audiencia pues información bien práctica a nivel de conductas y comportamientos, pero como que viene a ser como la otra parte, la dimensión, como me decías, cultura, ¿sí? Como que hubiese una dimensión tecnología ya a nivel de software, aplicaciones, y entonces la dimensión cultura, donde te entendía que de alguna manera el individuo necesita esta parte de educación y de actitud positiva para poder comportarse de una manera responsable, tanto en la vida real como en su vida en línea, ¿sí? O sea, lograr esa coherencia en la vida real, pero también en su vida digital. O sea, que no es únicamente los procesos y el eficientizar estos procesos, hacerlos más ágiles, sino que a nivel del individuo logre de alguna manera desarrollar esta empatía, esta conexión, este pensamiento crítico, este balance de su tiempo en pantalla pues ¿cómo podemos unirnos? ¿Cómo podemos trabajar esto para lograrlo? ¿Sí?
Ahí sí me llegan como dudas, preguntas. En tu experiencia, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer a nivel país para poder unir estas dos dimensiones? Pues es que justo como lo planteas, mira, para mí pienso como cuál es la brecha, o sea, realmente cuál es la brecha que existe para que nosotros lleguemos a esta ciudadanía digital que es más parecida a lo que tiene Estonia. Pero esa ciudadanía digital es como la base tecnológica, es esta plataforma que nos va a soportar tecnológicamente todo el comportamiento que después a nivel cultural como ciudadanos tenemos que resolver y que la pregunta es tal cual esa, ¿no? ¿Cómo nos comportamos nosotros en Internet? Entonces, en esa brecha, pues hay muchísimas cosas, sobre todo en Latinoamérica, toda América en general, pues, pero sí parece que la respuesta es la transformación digital. ¿Por qué? Porque lo que nosotros entendemos cuando hablamos de transformación digital, hay muchísimos pilares, hay muchísimas definiciones de transformación digital, pero hay varias cosas que son, que en todas suenan, ¿no? Por ejemplo, tecnología, todos sabemos que tenemos que utilizar nuevas tecnologías de la información, la parte de la digitalización que tiene que ver con identificar esos procesos, tiene que ver con cómo los llevo ahora de un proceso que antes hacía en papel, ahora cómo lo llevamos a hacerlo de forma digital. Claro. Pero justo también ahí es interesante y voy a retomar una frase que no sé si la voy a decir tal cual como es, pero que me gusta mucho de Bill Gates, que dice, si tú digitalizas un proceso que es ineficiente, vas a ser mucho más ineficiente. Claro. Pero si digitalizas un proceso que es eficiente, vas a ser mucho más eficiente. Entonces, no solamente se trata de digitalizar los procesos que tenemos, por ejemplo, en gobierno, que le facilitarían la vida a la ciudadanía, sino de hacerlos mucho mejores, porque si no, lo único que hacemos es todavía complicarle más a las personas esta, esta etapa de transformación digital. Por ejemplo, otro tema, la disrupción. Pero la disrupción no es solamente un tema de innovación, es un tema de la disrupción tal cual amenaza al status quo, ¿no? Por ejemplo, hay una historia aquí del emperador Tiberio, que este emperador, a lo largo de toda su historia, él lo que buscaba era tener más poder a través de todo lo que ganaban en oro y en plata. Y en algún momento, en alguno de todos estos pueblos que estaba conquistando, él encontró un orfebre que tenía que le ofreció un plato de aluminio. Él estaba sorprendido porque ahorita el aluminio para todos nosotros es un material muy común, pero en ese momento no lo era y además era mucho más liviano, era muy resistente también y era mucho más brillante incluso que la plata. Esto lo pueden encontrar en uno de los libros de Peter Diamandis, el fundador de Sí. Singularity University. University. Y entonces lo que hizo Tiberio con este orfebre no fue comprarle el plato, sino realmente mandarlo a matar. Y lo hizo de esa manera porque estaba amenazando su modelo de negocio, porque todo su poder estaba fundamentado en el oro y en la plata que él ya había construido o generado a través de todas estas conquistas. Entonces, eso pasa también con la disrupción. La disrupción hace que las empresas que crean nueva innovación y que van a amenazar a tu nuevo modelo de negocio tiemblen porque hay alguien que con menos recursos puede generar mucho más. La ventaja y la diferencia de lo que pasa ahora con lo que pasaba con Tiberio es que ahora la disrupción va mucho más rápida. No hay manera de que la podamos detener o frenar, no hay manera de que los grandes monopolios puedan detener esta disrupción porque ya está sucediendo. Ni siquiera necesitas tantos recursos para poder desarrollar cosas, ¿no? Están al alcance de todos. Y porque hace que los modelos de negocio tradicionales y los productos tradicionales pierdan valor. Pero lo interesante también aquí es que toda esta disrupción se genera alrededor de entender a nuestros usuarios. Y ahí es hacia donde yo creo que es lo que hizo diferente Estonia, porque Estonia no pensó en el gobierno digital, Estonia pensó en el ciudadano digital. Es distinto. Cuando yo pienso en el gobierno digital, lo que estoy haciendo es decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis servicios? ¿Cuáles son mis procesos? ¿Cómo los digitalizo y los pongo a la disposición de la sociedad? Pero cuando pienso desde el ciudadano, el enfoque cambia, porque el enfoque es qué cosas necesita mi ciudadano que yo tengo que desarrollar, ya sea de manera digital o de manera física, como sea, no importa, para que
para resolverle la vida realmente, ¿no? Y ese es el punto que para mí es crucial en este tema de ciudadanía digital. Y fíjate que, Porque, dale. sí, dime. No, y fíjate que de hecho, cuando cambiamos de paradigma y pensamos en el cliente, en el usuario final, realmente nuestros procesos van direccionados a satisfacer una necesidad, pero muchas veces nosotros, igual como empresas, pensamos que sabemos lo que el cliente quiere y queremos darle eso que nosotros pensamos que quiere, pero no nos vamos a preguntar qué es lo que realmente va a resolver la problemática, la situación, los retos y desafíos de su día a día. Y entonces ahí, si te entiendo bien, radica la diferencia de partir desde el usuario. Totalmente. Porque aparte sí le pega un poco al ego de las grandes compañías, ¿no? O sea, si yo me dedico a vender papas y toda la vida he vendido papas, pues lo que quiero es hacer ahora un mejor producto basado en lo que he hecho toda la vida, que es vender papas, pero no sé si necesariamente es lo que mis clientes necesitan ahorita o mis ciudadanos. O sea, a lo mejor necesitan cosas más saludables porque tenemos un alto índice de obesidad, necesitamos dejar de consumir tanta azúcar porque hay que bajar la diabetes, por ponerte un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos más. Entonces, se trata de ir y escuchar al ciudadano, entender cuáles son sus necesidades, adelantarnos a lo que ellos están necesitando, lo que hablamos hace ratito, ¿no? Si yo necesito sacar mi pasaporte, pues yo no tendría por qué ir e identificarme nuevamente que yo soy quien digo ser, porque el gobierno ya lo sabe, o sea, ellos ya tienen esos sistemas, tienen esas bases de datos, y lo único que pasa es que tenemos que conjuntarlos y hacer que todos esos sistemas se comuniquen entre sí, pero ya existe, y aparte nos da mucho más valor, ¿no? O sea, nos da seguridad de que no estamos cargando con las cosas, nos devuelve nuestro tiempo, que eso es crucial hoy, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo para nosotros porque nos la pasamos trabajando muchísimo, porque los traslados, al menos en América Latina, son larguísimos entre tu casa y el trabajo. Claro. Entonces, el tiempo se vuelve algo muy valioso. Entonces, y imagínate nos lo devuelve. Claro, que desde que tú naces ya tienes tu identificación, ya está todo en todos los sistemas y no tienes ni siquiera que sacar y escanear y mantener tus documentos que son un riesgo el tenerlos de esa manera, tanto físicamente como estar escaneando y digitalizando, sino ya toda esa información pues está ahí. Y escuché que de alguna manera este ejemplo que me traías de Estonia, de la ciudad más digital del mundo, incluso tienen una base de datos, creo que es en Luxemburgo, que donde se cuida toda esa información y que cualquier cosa que pase, pues existe un backup de toda esa información. O sea que está sumamente bien pensado. Sí. Y de hecho lo globalizan, Angie, porque ahora tú, como miembro de otro país o ciudadano de otro país, también puedes ir y solicitar tu ciudadanía digital de Estonia y lo haces por internet. Y después eso te sirve para después ir y montar una empresa que tiene sede en Estonia, pero realmente lo estás haciendo todo de manera digital. Entonces, ese es uno de los grandes aspectos positivos que trae también la transformación digital, que nos vuelve globales, ¿no? Claro. Yo soy miembro de un equipo de trabajo de transformación digital acá en la Ciudad de México, de la Cámara Británica, y hablábamos hace algunos meses sobre el tema del teletrabajo, el tema del home office, el comportamiento, y aunque sí hay muchos retos que se tienen que resolver en el tema del home office y el teletrabajo, pues está increíble porque hoy nosotros podemos trabajar en cualquier país, podemos ir a hacer una maestría en Londres, podemos trabajar desde España, desde Colombia, no desde donde sea. No hay ninguna barrera, pero además todos estos sistemas financieros que también ya se volvieron globales te permiten poder cobrar, tener mejores sueldos y además poder cobrarlos sin ningún problema, ¿no? Antes sí tenías ese reto, antes decías, pues, ¿en dónde está mi nómina? ¿En dónde cobro? Tengo que forzosamente estar empleado con una compañía. Hoy no es cierto, hoy puedes ser un freelance y tener tu propio trabajo, trabajar con quien tú quieras en el tiempo que tú quieras. Multiplica la empresa donde yo estoy trabajando, hace un poco eso. Nosotros tenemos una filosofía en la que tú eres dueño de tu tiempo, tú eres responsable, eres un ciudadano responsable
y tú trabajas desde donde quieres y como quieres, porque sabes que al final del día tienes que entregar ciertas cosas, pero no hay nadie que te esté presionando diciéndote tú lo tienes que hacer de cual o tal manera, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que nos delega esa parte de responsabilidad a los Al ciudadanos. individuo y con tanta información pues tantas organizaciones, instituciones, centros educativos abriendo sus bases de datos, Ivy Leagues Universities, universidades de alto calibre, abriendo su base de no solamente de lectura, de casos, de notas técnicas, sino también cursos que puedes hacer. Ya depende de cada ser humano y de tu actitud positiva para querer formarte y desarrollarte. O sea que hay un gran componente de tener esas ganas de hacerlo, ¿verdad? Y yo quería preguntarte, JC, porque Sí, hablamos del impacto positivo de lo que hace la transformación digital, hablamos de también el impacto negativo, porque todo en exceso hace daño, pero también todo como te digo, todo tiene una parte positiva y una negativa. Entonces, quisiera que en estos quizás 5 minutos, porque ya me están haciendo señas acá, podamos hacer un recap de cuál es el impacto positivo y cuál es el impacto negativo de la transformación. Muy bien, muy bien. Mira, yo creo que COVID hizo que nosotros pusiéramos a prueba nuestra capacidad como ciudadanos y que nos enfrentáramos a saber qué tan digitales somos. O sea, no me imagino de verdad cuál hubiera sido el impacto de COVID si nosotros no hubiéramos estado ya trabajando de forma digital. Creo que en resumen, muchas de las cosas que nos da también la digitalización es la globalidad, como ya lo habíamos estado platicando. Creo que también se vuelve más incluyente porque nos permite resolver problemas de todas las razas, de todas las edades, de todos los géneros, empezar a incluir a todas las personas en estas definiciones. Nos acerca muchísimo también a la familia, a nuestros amigos, algo que antes hubiera sido imposible hacer, porque lo hubiéramos podido hacer quizá con el teléfono, pero creo que el al menos tener la capacidad de tener una videollamada lo hace todavía un poquito más cercano. Claro. También creo que se puede mejorar muchísimo, sin duda. O sea, hay cosas que están bien, hay cosas que no se han hecho tan bien, pero creo que nos enfocamos en mejorar, en hacer más fácil la vida de las personas para quienes estamos trabajando. Como el tema de la educación también nos acerca muchísimo a entender cuáles son los retos de esos usuarios, los que en ese caso son los niños y los adolescentes que están tomando clases, cómo le hacemos para que ellos puedan retomar esta educación al no poder ir a las escuelas. Claro. Pero todo eso, Angie, también te lleva al aspecto negativo, ¿no? El aspecto negativo, por ejemplo, en el tema de la data, cuando nosotros estamos trabajando con muchísima información, todos estos unicornios digitales que se han formado, pues también se prestan a utilizarla para la manipulación de las masas, ¿no? Hoy nosotros desarrollamos productos digitales que están pensados de mala forma para que tú permanezcas más tiempo en estas aplicaciones, porque mientras más tiempo permaneces, más conozco de ti, y mientras más conozco de ti, más valioso eres para las marcas, y entonces las marcas van a querer publicitarse para impactar y que tú compres algo que alguien más está vendiendo. Entonces, creo que ese es uno de los impactos negativos. Son dos cosas, ¿no? Por un lado, el hacer productos que sean más éticos en lugar de tener productos que nos obligan a estar todo el tiempo ahí, que además nos llevan a un tema de adicción de las aplicaciones, adicción de las redes sociales, el estar pegado todo el tiempo al teléfono. El tema de la manipulación, porque sí es cierto que tú puedes impactar incluso a nivel político o social al compartir, por ejemplo, fake news, porque sí impactan, parece que no, parece que una fake news simplemente hasta puede ser algo, una cuestión de broma, pero no, o sea, no recuerdo exactamente cuál fue el caso, pero en una ocasión publicaron la muerte, me parece que de un presidente, creo que fue Barack Obama, y en ese momento se cayó la bolsa, ¿no? Claro, y se perdieron millones de dólares. Totalmente. Sí. JC, y era una fake news. Haciendo señas acá y pues creo que este tema lo vamos a retomar porque es riquísimo. Realmente estamos muy agradecidos de tu participación, de toda esta información extraordinaria que nos estás compartiendo. Y precisamente
con ese tema de la desinformación y el manejo de las masas, cómo las empresas deben de pensar más en el bienestar, como tú bien dices, de los usuarios y una gestión mucho más ética. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el usuario final, los niños, los jóvenes, los mismos adultos terminan generando esa adicción de la que tanto platicamos, esa adicción que a veces los padres, los docentes no saben cómo controlar, pero muchas veces el mismo individuo muchas veces no sabe cómo controlar. Entonces, si bien es cierto, sí tenemos ese impacto positivo, me encanta cómo traes también, como dicen por ahí, así como te digo una cosa, te digo la otra, ¿verdad? Lo que es el otro lado de la moneda. Agradecerte y quizás pedirte si quieres, por favor, dejar un mensaje a los jóvenes. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería ese mensaje para el joven de hoy? Yo creo, Angie, que hoy tenemos una responsabilidad que si bien es un poco de las empresas, también es de los jóvenes, que somos los que estamos siendo la punta de lanza de esta estrategia de transformación digital global, pero creo que las empresas tienen que pensar en crear productos más éticos, escuchar más, y no creo, confío en que ya lo están haciendo, escuchar más las necesidades que tenemos como ciudadanos y empezar a resolver esas necesidades, y también pensar muchísimo en un tema de inclusión, porque no todos tenemos acceso a lo digital, no todos tenemos acceso a servicios financieros, por ponerte un ejemplo, pero eso no quiere decir que como ciudadano no tenga el derecho a todas esas cosas. Entonces, deberíamos pensar en resolverlas. Y de nuestro lado, del lado de los jóvenes, creo que también debemos de cambiar un poco nuestra mentalidad a cómo nosotros somos responsables, cómo utilizamos la tecnología, cómo nos volvemos más conscientes, esa sería la palabra, de cómo utilizamos la tecnología y cómo nos comportamos en Internet para poder ser mejores ciudadanos digitales. Excelente. La verdad que un mensaje hermosísimo, Sí. Juan Carlos. Quiero felicitarte por todo el trabajo que has venido haciendo y por este gran momento que nos entregas. Espero que podamos, Juan Carlos, poder contar contigo en otros programas, ya que la transformación digital es un concepto que la gente tiene que poner en sus manos, se tiene que apropiar, tiene que entender, y qué mejor que de la mano de profesionales como tú, como Ángela, que andan buscando pues fomentar ese conocimiento y esa información ante la gente y ante toda la audiencia. Yo rápidamente, Ángela, me voy a permitir hacerle como siempre a los invitados 5 preguntas rápidas. ¿Qué te parece? Vamos a ver, bueno, Yo, JC. Ok, esto no me lo esperaba. Estas son de las sorpresas que nos trae Kerden, tú sabes. Es Ok, sencillo. ok. Yo simplemente quiero conocer un poquito la parte humana de Juan Carlos, porque siempre pensamos en toda esta teoría técnica y toda esta evolución en cambios digitales, tecnológicos, culturales, etcétera. Pero tú hablabas de inclusión. Si menciono la palabra inclusión para ti, ¿qué le viene a Juan Carlos en la cabeza? Mira, yo he trabajado muchísimo tiempo con empresas del sector Se financiero, me con olvidó decirte que tienes aseguradoras. 30 segundos para cada respuesta. Sí, sí, sí. Con bancos, con aseguradoras. Entonces, para mí, la inclusión tiene que ver con cómo acercas todos estos servicios a cualquier persona que lo necesita, pero que lo necesita más allá de que sea porque somos buenas personas y queremos incluir a los demás, es porque es su derecho, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el tema de inclusión financiera, que es algo que nosotros tocamos mucho. Hay muchísimas personas en México que no están bancarizadas. Ujú. Y no es que tengan que estar bancarizadas porque los bancos son buenos o no, es que eso es lo que les va a dar acceso a servicios de financiamiento, a poder gestionar de mejor manera su dinero, a entender esta salud financiera que todos necesitamos, que me parece que también es uno de los pilares de los ciudadanos digitales. Excelente. Eh, Sería esa mi respuesta. Muy bien. Si hablamos de familia, ¿qué le viene a Juan Carlos con la palabra familia? Mis hijos, mi familia, soy divorciado, tengo 2 hijos, mi hija Vane, mi hijo Eduardo, Ujú. los amo muchísimo.
es el núcleo donde creo que todo nace. Evolución, la palabra evolución, ¿qué le Evolución. dice Juan Carlos? Evolución, desarrollo y nuevas capacidades, una mirada al futuro. Diversidad humana. Diversidad humana es complejo. Bueno, diversidad humana para mí sería como comprender y aceptar lo que los demás tienen que decir. Juan Carlos, ¿tu nombre? ¿Cómo te Juan definirías Carlos. a ti mismo? Pues me defino como alguien muy tranquilo, alguien muy apasionado de su trabajo. Creo que me gusta muchísimo conversar con la gente, conocer lo que tienen y escuchar lo que tienen que decir, porque creo que al escucharlos nos enriquece y nos hace mejores personas. Por último, digitalización. Digitalización se me hace el futuro. Creo que nosotros tenemos que ir hacia allá, hacia la transformación digital, digitalizar todos los procesos, pero también ser responsables de cómo nos comportamos en la vida digital. Te invito a que te quedes Excelente. con nosotros y que disfrutes la gran entrevista que nos trae este hombre que ha recorrido pues muchísimos objetivos, que ha venido encaminándose a lograr pues hacer un aporte dentro de lo que es el concepto de la accesibilidad, de la inclusión, de la diversidad humana. Creo que Matías Sánchez Caballero pues estará compartiendo con nosotros un gran conversatorio para que la gente también entienda qué está pasando con estos conceptos y estos cambios en la sociedad a nivel general. Hoy hablamos de algo que mucha gente no toma en cuenta y es la baja visión. Agradecer a Ángela Marzo en el segmento Transformando Capacidades. Ángela, ¿te la comiste hoy? Ah, pues el invitado se la comió. El invitado, te la comiste, JC. No, tú, Angie, tú llevaste todo. Me Yo solamente encanta me dejé llevar. cómo cerraste precisamente con el tema de digitalización y esa combinación que vemos, ¿verdad?, de el futuro, la disrupción, la tecnología y el lado humano. Sumamente importante. Muchísimas gracias por acompañarnos, JC, y quédate con nosotros para Muchísimas gracias poder a ustedes. disfrutar de esta conversación con Matías. Así es. Señores, Muy síguenos, bien. SG Revista Instagram, SG Revista Twitter, Sabios Expertos y Genios Revista en Facebook y también nuestro canal de YouTube, por supuesto, SEG Revista TV. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.